Buenos días, somos el equipo conformado por Alejandra Arcadio González, Jacqueline Blanca Salinas, Aranza Moreno Bello y Diana Reyes Martínez. Como parte de nuestro proyecto final de la materia de probabilidad y estadística social del curso otoño 2022, se realizará un video en el cual se tocarán 3 puntos importantes. El primero será la teoría de la estadística descriptiva aplicada en las ciencias sociales. La segunda parte constará de presentarles un ejemplo de la estadística descriptiva en las ciencias políticas y para finalizar se darán conclusiones acerca del curso. La estadística descriptiva son los métodos para organizar, resumir y presentar datos de una manera informada. La estadística descriptiva utiliza métodos tabulares o gráficos para planteamientos y comprensión de hipótesis. Luego, la estadística descriptiva tiene su aplicación en las ciencias políticas al momento de, por ejemplo, hacer evidentes las mejoras o bien los aspectos que han sido deficientes en una economía o bien también para comparar algún sistema político, no sé, Estados Unidos y México, también para comparar políticas de salubridad, de educación, etcétera. La estadística en la política juega un papel muy importante y me refiero directamente a lo de las elecciones en cualquier cargo político público. Se basa en que los candidatos políticos, al realizar sus campañas electorales, se enfocan en ganar el voto de la mayoría de la población y con una encuesta es más fácil ir tomando el punto de vista de cada persona. De igual forma, la importancia de la estadística proporciona información esencial para el conocimiento, la toma de decisiones y la planificación tanto en el ámbito público como en el sector privado. Un ejemplo de la estadística en la política es para conocer las preferencias de los electores antes de una votación mediante sondeos que así orientan a las estrategias de los candidatos. Para nuestro ejemplo, tomamos una encuesta que fue realizada por el INEGI, que fue resultados de la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2008. Nuestra variable fue la número 14 y es al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta? Nuestra variable es cualitativa nominal y la escogimos porque nos llamó la atención los resultados de esta y en lo que se basa, que es conocer los puntos de vista de las personas y estar al pendiente y al tanto de lo que sucede en la política. En este ejemplo son datos no agrupados, son datos sin procesar y las estadísticas correctas pueden ser determinadas. Son usualmente un punto de análisis y una vez recopilados los datos, el siguiente paso consiste en organizarlos. Como hay menos de 20 elementos de muestra, esos datos son analizados sin necesidad de formar clases con ellos. Bueno, yo voy a explicar nuestro ejemplo respecto a nuestra muestra, ¿qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta? Hallamos que nuestra frecuencia absoluta da que 498 personas votaron por intereses de la población, 1,008 personas votaron por intereses de sus partidos, 216 personas votaron por intereses del presidente, 2,203 personas votaron por intereses de los propios diputados y senadores, 138 personas por todas, 26 personas por ninguna, 8 personas por otra y 286 personas votaron porque no saben o no responden. Esto nos da un total de
4.383 personas, que sería nuestra población. La frecuencia absoluta la tomamos de los resultados de la encuesta que investigamos. La frecuencia relativa la podemos calcular 2.300, intereses del presidente 0.0493, intereses de los propios diputados y senadores 0.5026, todas nos da 0.0315, ninguna 0.0059, otra 0.0018, no sabe o no responde 0.0653, y esto nos da resultado de un total de 1. La frecuencia porcentual la obtuvimos mediante calculando, la frecuencia relativa se multiplica por 100 y eso nos da un total de 11%, 23%, 5%, 50%, 3%, 1%, 0%, 7% y al final nos da un total del 100%. La frecuencia acumulada la sacamos, en la primera columna la dejamos vacía, después la segunda columna, que sería intereses de sus partidos, la dejamos como en el primer dato de la frecuencia absoluta. Después vamos a hacer una suma en zigzag. Sumamos 498 más 1008, nos da un resultado de 1506. Después 1506 lo sumamos a 216 y nos da un resultado de 1722. Posterior 1722 le sumamos a 2203 y da un resultado de 3925. Después eso lo sumamos a 138 y nos da un resultado de 4063. Le sumamos 26, nos da un resultado de 4089, lo sumamos a 286, nos da un resultado de 4097 y después el resultado se queda igual, en 4383. Frecuencia real relativa acumulada, de igual forma dejamos la primera fila en blanco. Después, en la segunda de intereses de sus partidos, vamos a poner la frecuencia relativa de la segunda columna, que es 0.1136, y de igual forma vamos a hacer una suma en zigzag. A esto se le suma 0.2300 y da un resultado de 0.3436. A esto le sumamos 0.0493 y da un resultado de 0.3929. A esto le sumamos 0.5026 y nos da un resultado de 0.8955. A esto le sumamos 0.0315 y da un resultado de 0.9270. A esto le sumamos 0.059 y da un resultado de 0.9329. A esto le sumamos 0.018 y nos da un resultado de 0.9347. A esto le sumamos 0.0653 y nos da un resultado de 1. De igual forma, para la frecuencia porcentual acumulada, vamos a multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100 y nos da un resultado de 11%, 34%, 39%, 90%, 93%, 93%, 93% y el total de un 100%. Para sacar el ángulo central vamos a
multiplicar la frecuencia relativa por 360. En este caso, en el primero sería 0.1136 por 360 y da un resultado de 40.9035. En el segundo sería 0.2300 por 360 y da un resultado de 82.7926. En el tercero multiplicamos 0.0493 por 360 y da un resultado de 17.7413. En el cuarto vamos a multiplicar 0.5026 por 360 y nos da un resultado de 180.9446. En el quinto multiplicamos 0.0315 por 360 y da un resultado de 11.3347. En el siguiente multiplicamos 0.0059 por 360 y da un resultado de 2.1355. En el siguiente multiplicamos 0.0018 por 360 y da un resultado de 0.6571. En el siguiente multiplicamos 0.0653 por 360 y da un resultado de 23.4908 y al último nos tiene que dar un ángulo de 360 grados. Bueno, en nuestra gráfica nosotros elegimos una de pastel porque es pues la más fácil de graficar. En este caso nos dice que en los intereses de la población, un 11% de personas votaron por esto, un 23% votó por intereses de sus partidos, un 5% votó por intereses del presidente, un 50% votó por intereses de los propios diputados y senadores, un 3% votó por todas, un 1% votó por ninguna, el 0% votó por otra, el 7% votó por no sabe o no responde, y pues al final nos tiene que dar un 100% de esta gráfica. Bueno, siguiendo con las medidas de tendencia central de nuestro problema, la media aritmética, que es lo que vamos a medir, son las observaciones numéricas en su valor medio. La media se obtiene mediante la suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de los datos que se dispone. En este caso tenemos 8 datos, por lo cual vamos a sumar la cantidad de esos 8 datos, el cual es 8, 26, 138, 216, 286, 498, 1008 y 2203, entre 8, que es el número de datos que se tiene, en este caso las variables que son las respuestas. En promedio, 547.875 es el resultado de nuestra media. La mediana representa los datos u observaciones equidistantes que se encuentran más en medio de todo el conjunto de datos. Por lo cual, para obtener nuestra mediana, primero tenemos que ordenar nuestros datos, ya sea primero en orden ascendente. De estos, debido a que tenemos 8 datos, al ser un conjunto par, se realiza para poder calcular la mediana. Primero se debe calcular la posición de las medidas que tiene la mediana. En este caso, al ser un conjunto par, tenemos que sacar las dos medidas que están en el medio, sumarlas y dividirlas entre 2. Una vez realizado esto, tenemos que nuestra mediana representa 251.
que es más o menos el valor medio de los datos que tenemos de nuestra encuesta. Y finalmente, nuestra moda es 2203, que corresponde a la respuesta de, al elaborar las leyes, los diputados y senadores toman en cuenta sus propios intereses. Con las medidas de dispersión, las cuales se caracterizan por ayudarnos a expresar qué tan alejados están los datos de las medidas de tendencia central. El rango nos ayuda para visualizar qué tan alejado está el valor mínimo del valor máximo. Para obtenerlo necesitamos estos dos datos, ¿no? El valor mínimo es el menor y el valor máximo, pues, es el que ocupa, es el que representa la mayor cantidad de entre todos nuestros datos. Entonces, aquí tenemos que el valor mínimo es 8 y el valor máximo es 2203. Para obtener el rango, debemos restar el valor máximo, 2203, al valor mínimo, que es 8, y nos da como resultado 2195. Luego, entre la varianza y la desviación estándar, encontramos una relación, y esta relación consiste en que si la muestra, en que si la muestra aumenta, estas dos van a disminuir. ¿Por qué? Porque van a estar menos alejadas de las medidas de tendencia central. Nos sirve para visualizar qué tan alejados están nuestras variables de los valores centrales, ¿no? Y estas son tres: el rango, la varianza y la desviación estándar. Para calcular el rango vamos a necesitar del valor mínimo y del valor máximo. En nuestra tabla, en nuestras frecuencias, en los resultados de la encuesta, encontramos que el valor mínimo es 8 y el máximo es 2203. Los restamos, calculamos su diferencia y obtenemos que el rango es de 2195. Es decir, que 2195 es la distancia que hay entre el valor mínimo, entre el valor máximo y el mínimo. Luego, con la varianza, hablando de datos no agrupados, la varianza se obtiene a partir de la suma de las frecuencias absolutas menos la media elevados al cuadrado. Y todo esto se tiene que dividir entre n, que es la cantidad de datos, menos 1. Entonces, encontramos que tendríamos que ir sustituyendo los datos y dividirlos entre 7. ¿Por qué? Porque la cantidad total de datos es 8 y menos 1, pues 7, ¿no? Finalmente, la desviación estándar se calcula con ayuda de la varianza, y de hecho es también llamada como desvarianza. ¿Por qué? Porque se obtiene su raíz cuadrada. De tal manera que al sustituir, pues la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 483.022.109. Y esto nos da 694.99. Al concluir con este tema, la estadística para mí no es algo que se encuentra muy visible en lo cotidiano, pero que es de mucha utilidad para interpretar puntos de vista y datos muy en general que se obtienen de alguna investigación o X cosa. A través de gráficas, medidas de tendencia central y de dispersión, se puede ver más claro y concreto un conjunto de datos que se nos puede hacer muy complicado, pero al aplicar las medidas de tendencia y la estadística en general, puede ser más fácil resumir y así obtener información que nos sea de utilidad. Bueno, mi conclusión respecto
a lo que aprendimos en la materia de estadística descriptiva es que, por ejemplo, mediante una muestra sacamos las medidas de tendencia central, en este caso son la media, la mediana y la moda, y las de medidas de dispersión, que serían el rango, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas nos pueden servir en un futuro, ya que nosotros estamos estudiando ciencias políticas y algunos de nosotros podríamos trabajar en el gobierno, entonces nos ayudarían a realizar encuestas y saber los resultados para saber qué sector de la población podríamos ayudar. Por mi parte, concluyo que la estadística descriptiva es una herramienta vital para nuestra carrera, debido a que nos permite obtener los datos de una manera rápida y también la forma en la que se trabaja en ellos resulta fácil, debido a que tenemos herramientas como Excel o simplemente manual, con la ayuda de fórmulas y demás elementos. Y por último, también considero que la estadística es muy importante, no solamente en nuestra carrera, sino también en demás esferas de la vida, no sé, para saber cuestiones de salubridad, de educación, debido a que nos permite dimensionar un poco más, no tanto como queramos, pero nos permite dimensionar un poco más las necesidades de las personas. De mi parte, las conclusiones que tengo que darles sobre el curso son, si bien hemos aprendido más o menos cómo calcular las diferentes medidas e interpretar las encuestas, es muy importante con nosotros como futuros politólogos, independientemente al área a la que prefiramos dedicarnos. Nos funciona para, como bien mencionaron mis compañeras, para la interpretación de afinidad en cuanto a si nos queremos dedicar, no sé, a hacer principalmente figuras políticas o bien para trabajar mediante análisis políticos, ya sea principalmente en campañas políticas. Pero obviamente eso va a depender de a lo que queramos dedicarnos independientemente de nuestra carrera. Sin embargo, por supuesto, la estadística descriptiva es muy útil en los aspectos diarios de la vida. Y bueno, con esto concluimos nuestro video, parte de nuestro proyecto final del curso, esta probabilidad y estadística social. Las referencias que utilizamos fue la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas en CUP 2008 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI. Les agradecemos su atención y muchas gracias.